El día de hoy voy a explicar los huesos de la base del cráneo. Bueno, para empezar a explicar los huesos de la base del cráneo, vamos a mencionar que los huesos de la base del cráneo van a estar conformados por cinco huesos, perdón. Donde va a ser el hueso frontal, el hueso temporal, va a estar también el hueso occipital, el esfenoides y el etmoides. Bueno, el día de hoy yo voy a explicar el hueso occipital. Ahora, el hueso occipital, como se puede apreciar, primero vamos a mencionar que este se va a estar encontrando en la parte media, posterior e inferiormente. Este hueso, lo más sobresaliente a simple vista, vamos a ver que se va a encontrar un foramen o un agujero denominado agujero magno, en donde este agujero va a medir de anterior a posterior 35 milímetros y en cuanto a su sentido transversal va a estar midiendo 30 milímetros. Ahora, este conducto o este agujero o magno va a servir porque va a dar comunicación en la parte de la cavidad cerebral. En la parte de la cavidad craneal va a tener contacto con la parte de la médula, de la médula espinal. Bueno, en tanto por este conducto o por este agujero magno se va a estar encontrando el paso de lo que viene siendo la médula oblongada, también va a pasar las arterias vertebrales y también va a pasar el nervio accesorio. Bueno, el hueso occipital en sí, en la parte de las personas adultas se va a estar distinguiendo en 4 porciones, que va a ser una porción basilar, va a ser una porción anterior, una porción posterior y también la porción posterior también se denomina escama del occipital, y va a haber también las porciones laterales. Bueno, ahora en cuestión, en los recién nacidos, esas 4 porciones son notorias. Se pueden diferenciar las porciones. Y bueno, ahora yéndonos a la parte de la porción basilar, vamos a mencionar que la porción basilar va a constar de 2 caras y 4 bordes. Van a ser una cara endocraneal, una cara exocraneal, va a tener 4 bordes, que va a ser un borde, va a ser los bordes laterales, va a ser el borde anterior y un borde posterior. Ahora yéndonos, este hueso también va a tener todos sus bordes del hueso, van a formar lo que viene siendo un rombo. Y bueno, la parte de la cara exocraneal de la porción basilar, vamos a mencionar que en la línea media, por la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores, se va a estar encontrando un tubérculo denominado el tubérculo faríngeo, en el cual en ese tubérculo se va a estar insertando el rafe faríngeo. Ahora, un poco anterior a se va a observar también una depresión, que esa depresión se le va a denominar fosita navicular. Ahora, más en el fondo de también se va a estar encontrando una fosita faríngea que no va a ser visible, que en algunas ocasiones, que se halla en pocas palabras, en algunas ocasiones por detrás de la fosa navicular. Ahora, en la parte de la línea media, en sus lados, se van a estar encontrando 2 crestas curvas, en donde esas crestas, se van a estar encontrando 2 crestas curvas, en donde las crestas curvas van a dar, va a haber una cresta anterior y una cresta posterior. La cresta posterior también se la conoce como cresta muscular del hueso occipital, que esta va a partir del tubérculo faríngeo y va a dar inserción al músculo recto anterior de la cabeza.
La parte anterior, en cambio, va a ser inconstante. A esta parte se le va a denominar como se lo denomina como cresta sinostósica del hueso occipital. Porque en sí, porque se pensaba que eh, porque más que todo en sí, porque se pensaba que esta resultaba de la unión de un centro de osificación posterior. Y bueno, vamos a mencionar también, perdón, que en la cresta, que anteriormente a la cresta sinostósica, se va a estar encontrando una pequeña depresión, o bueno, una ancha depresión, en la cual se va a estar insertando el músculo largo de la cabeza. Y en medio de las dos crestas, de la cresta posterior y de la cresta anterior, se va a estar encontrando el músculo recto anterior de la cabeza. Eso sería en tanto su cara exocraneal. Ahora, en tanto su cara endocraneal, vamos a tener que en esta lo más sobresaliente va a ser el clivus. Que el clivus va a estar en relación con el mielencéfalo, o también con la médula oblongada, y con el metencéfalo o el puente. Ahora, en cuestión de los bordes, vamos a tener, como ya mencionamos, sus bordes laterales, borde anterior y borde posterior. El borde anterior el borde anterior va a estar soldado a lo que viene siendo el hueso esfenoides. Los bordes laterales de la porción basilar van a estar unidos en sí a la porción petrosa, van a estar unidos a la parte de la porción petrosa del hueso temporal por un fibrocartílago. Ahora, sobre el labio superior va a discurrir un surco. Este surco va a tener relación con el seno petroso inferior. En tanto, su borde posterior va a formar en sí la porción media, perdón, del borde posterior va a formar el límite anterior del agujero magno. Y bueno, eso sería en cuestión de la porción basilar. Ahora vamos a tener las porciones laterales, que esas se van a encontrar a ambos lados del agujero magno. Y este también va a presentar para su estudio dos caras. La cara va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremos. Esta, en su cara exocraneal, podemos mencionar que se va a encontrar una superficie en la cara en sí exocraneal de cada una de las porciones laterales. Se va a estar encontrando una carilla articular, que esa carilla articular va a tener una forma elíptica que se va a articular con el atlas. Este se denomina el cóndilo occipital. Ahora, tomando referencia al cóndilo occipital, podemos mencionar que anterior y lateralmente al cóndilo se va a estar encontrando la fosita condilia, que en esta fosita condilia, en el fondo de la cual se abre el orificio externo del conducto del nervio hipogloso, o también se le conoce como agujero condilio anterior. Ahora, posteriormente al tubérculo se va a estar encontrando otra fosa condilia. Esta se denomina fosa condilia, donde van a ser el conducto condilio, o también denominado agujero condilio posterior, en donde este conducto, el agujero condilio posterior, va a ser inconstante, en cambio el agujero condilio anterior no. Ahora también va a tener que lateralmente al cóndilo se va a encontrar una superficie rugosa destinada para la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. Ahora, en cuestión de su cara endocraneal, porque va a tener una cara endocraneal, en esta cara anteriormente se va a estar encontrando una eminencia denominada tubérculo yugular, que que esta se va a encontrar surcada por un canal que va a ocupar tres nervios, que va a ser el nervio accesorio, el vago y el glosofaringio, para que estos así logren alcanzar lo que viene siendo el agujero yugular. Ahora, posterior e inferiormente a ese tubérculo se va a estar encontrando el orificio externo del conducto del hipogloso, que va a dar paso, como su nombre lo dice, al nervio hipogloso. Ahora, posterior y lateralmente a ese tubérculo, sobre la apófisis yugular,
También se va a estar encontrando la corta porción terminal del surco del seno sigmoideo. Y bueno, también como dato clínico puedo mencionar como dato clínico sería la neuritis óptica, que la neuritis óptica en sí se refiere a la afección del nervio óptico. Uno de los 10 pares de los 10 pares en donde este se va a estar, cuando se va a inflamar o va a haber una inflamación en la parte del rostro facial, va a afectar al nervio óptico por un hinchazón en esa zona, en donde su afección va a provocar como una pérdida temporal de la vista, y eso sería la afección al, al nervio óptico.